Hola, soy Greta Cañaveral y esto es InfoFlow. Acá estoy con Steffi Spark, bailarina de twerk, representante de la Argentina de twerk, gestora, productora y también productora del evento High on Twerk, que tiene una trayectoria internacional y nacional. Con esto inauguro el segmento InfoFlow, entrevistas con Flow, ¿sí? Así que nada, quería presentarme, quería marcar lo que estamos haciendo acá y agradecer también a Camil que nos prestó el espacio. Los invito a suscribirse a mi canal, darle me gusta, compartir el video, que por lo menos para mí esto es gestar historia del street dance argentina. Así que comencemos. Bueno, Steffi, ¿dónde comenzaste el estilo twerk? ¿Cómo lo comenzaste? ¿En qué año? Puntualmente el twerk en 2014 en Buenos Aires, con unos talleres que dábamos los sábados que duraban de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Okay. que le habíamos puesto twerkshops. Yo tenía una crew, Flow Altas Guachas, y en algún momento bailábamos dancehall. Entonces desde 2010 más o menos, la crew arrancó en 2011, pero yo arranqué a bailar para artistas en 2010. Y desde ese momento, con esa data del dancehall, también incluíamos movimientos como pélvicos, Okay. que se englobaban dentro del booty shake del dancehall queen. Entonces, al momento que encontramos la denominación twerk, porque todavía no era popular realmente, lo empezamos a incorporar y a segmentar también como la información. Okay. Y nada, dividíamos qué enseñábamos en una clase y dejamos una clase puntual para los movimientos de culo. ¿Y sentís que el twerk te eligió a vos o vos lo elegiste al twerk? Y la verdad que me apareció porque lo dejé aparecer, pero es el tipo de estilo, o sea, es el estilo que va con mi tipo de cuerpo, ¿viste? Okay. Como yo tengo hiperlordosis, que es una rotación en una de las vértebras de la columna, más o menos a la altura de la cintura, entonces hace que mi cadera esté en retroversión. Bastante. Más, claro. Okay. Entonces medio que mi morfología corporal facilita bastante el movimiento, y cuando practicaba otras danzas tal vez el esfuerzo que tenía que hacer era un poco mayor. Y a los 16 años encontré las danzas africanas, hacía afro tradicional, y ahí como que el cuerpo encajó de una manera más orgánica. Entonces todo lo que vino después fue más fácil. ¿Viste? Qué tremendo que... Sí, acá Camil nos va a estar cebando mate. Es un mate especial. Este mate no tiene yerba, tiene coco. Así que en esa. Y en esto de que hayas aprendido, bueno, las danzas africanas, ¿quién fue tu primer profesor o profesora? Se llama, bueno, no sé, calculo que sigue viva, Sira, una chica hija de sudafricanos que daba clases en el Centro Cultural Rojas, que es un centro cultural de la UBA que está por Corrientes. Y yo tenía 16 años y tenía ganas de hacer algo con mi vida, y me metí a ese centro cultural y encontré esas clases muy de casualidad. Dentro de todo esto de la danza, ¿qué personas considerás que te han marcado en el twerk? Es un poco arrogante tal vez la respuesta, pero en verdad mi camino es autodidacta. Okay. Acá adentro. Sí, como fui pionera del estilo con mi grupo, no había una referencia puntual. La única bailarina que supe admirar de este estilo se llama Fraules, que es una bailarina rusa que baila high heels y twerk y dancehall, que fue un poco como el detonante de englobar los movimientos pélvicos en esa palabra, twerk. La loca tenía unos videos virales allá por 2013. Ajá. Pero después tuve la oportunidad de conocerla y una siome. Entonces, sí, no me gustó mucho su bajada de línea, el abordaje. Entonces ya es que me desmarcó. Esa diferencia, ¿no? Entre el bailarín, cómo te gusta que baile, y después cómo es como persona, y después cómo es como profesor o profesora, o sea... Sí, el artista de la persona, básicamente. Sí, literal. Sí. Bueno, esto lo has dicho en otras entrevistas, aprendiste de manera autogestiva el twerk. A mí lo que más me interesa de esto es cómo vos encontraste una metodología de investigación, una metodología de entrenamiento, ¿sabes? Siendo autogestiva y siendo pionera de un estilo de street dance, ¿no? Como no había esa tal referencia. Sí, por la observación, viendo qué faltaba al alumnado, qué me faltaba a mí también como maestra, y siempre como que tuve en cuenta
otros estilos que ya tenían una estructura, ¿no? Como las danzas tal vez más académicas, como el contemporáneo. El ballet nunca fue lo mío realmente, pero sí he tomado clases, entonces entiendo lo que es una estructura formal de clases. Ok, claro. Y me di cuenta que dentro del twerk no había todavía un planteo que formalice la educación. Entonces me concentré en estructurar eso para que sea reproducible también. Empecé a viajar mucho hace algunos años y a medida que iba por distintos países me daba cuenta que el lenguaje técnico era muy distinto en todos lados y hablar es hablar, ¿no? Sí, obvio. O sea, después podés hablar tu idioma, pero hay una cuestión de resonancia que tiene que suceder para que la voz salga. Acá es lo mismo, para que el culo se mueva tienen que pasar 2 o 3 cosas. Entonces empecé como a analizar y me metí a desarrollar la técnica de twerk, que fue lo que enseñó durante un rato largo. Y esta técnica, de nuevo, por observación misma de tu cuerpo. De mi cuerpo y del cuerpo de los alumnos. También doy clases desde hace muchos años, entonces desde el 2012 me dedico a vivir a través de la enseñanza. Entonces me lo tomo muy en serio siempre, entonces veía qué les faltaba, qué parte no se estaba entendiendo, en dónde erraban la mayoría y me fui esforzando para encontrar un vocabulario que sea bien específico. Y después probarlo siempre conmigo, prueba y error. Claro. Hubieron muchos ratos que me ponía a entrenar todos los días técnica hasta que encontré la manera prolija de... Sí, cuando empecé a viajar esa info la fui dejando en distintos países y hay muchas maestras que enseñan a través de mi lenguaje la técnica, entonces medio que se estableció un poco. Muy bien, como que lograste esa formalización y academización, me encanta. ¿Y qué crees que se necesita para enseñar? Más allá de un estilo, sí, entremos en un estilo. No sé si me interesa tanto twerk, porque más que nada, capaz de las street dance, para enseñar estilos de street dance. Y para ser maestro tenés que ser buen alumno también, ¿no? Si vos no sabés aprender, dudo que puedas enseñar, porque también en ese intercambio tenés que entender qué falta para poder brindar y para poder entender qué falta tenés que ser un buen observador. Y el alumno es un buen observador generalmente. Entonces hay que salirse un poco como del deseo de uno, ser un mensajero también, ¿no? De lo que querés decir. Y también no enseñar a bailar como uno, sino enseñar a bailar en general, dar herramientas, recursos. Y ser maestro en general es una responsabilidad muy grande, debería ser gente que se instruya todo el rato, como sea. Sí, yo creo eso y creo que falta mucho eso en la danza. No en el lado académico, porque de nuevo uno puede ir a una universidad y formarse y si termina la universidad, luego termina si tiene su título, pero siento que me encuentro con conflictos con eso, porque a veces digo, bueno, pero si alguien quiere enseñar es por algo y tiene algo que enseñar, pero también me encuentro el conflicto de cómo lo enseña, cómo pasa la información, cómo esa información después llega a ser desinformación, ¿no? Cómo podemos lastimar a alguien. Entonces, como que yo siento que sí, no es necesario ir a una universidad, pero sí hacerse una autocrítica de no, bueno, yo tomé solamente clases con un profesor de un solo estilo y por eso no sé si me permite enseñar lo que aprendí de ese profesor y de ese estilo. Más allá de que te salga bien o mal, ¿no? Pero bueno, siento que viene por ese lado. Bueno, pasamos al siguiente segmento. Eras parte, y ya lo dijiste muchas veces en otras entrevistas, así que si querés no indagar, porque tampoco me interesa indagar tanto en la historia de cuándo nació, pueden ir a ver las otras entrevistas a YouTube de Steffi y enterarse, pero sí me interesa la pregunta, ¿qué aprendiste de este proyecto? ¿De Altas Guachas? Era mi pandilla, Altas Guachas, como que de verdad éramos una crew, nos juntábamos a ranchar y pasar la tarde y todas teníamos el interés en común de la danza y a medida que fueron saliendo fechas y demás fuimos como estructurando el grupo en un grupo de laburo. Después, primero éramos performers y después nos metimos a enseñar eso que hacíamos porque la gente se acercó a pedirlo. Y yo aprendí a laburar en grupo y aprendí a liderar gente. La verdad me enseñó mucho eso porque en algún momento supimos tener como 300 alumnos por mes. Bueno, por mes. Era mucha gente, de verdad era mucha gente. Teníamos una escuela muy grande. Wow. ¿Y la escuela cerró o sigue estando? La escuela cerró. Las clases de Flow Altas Guachas arrancaron en
2013 formalmente, como bajo el nombre de Altas Guachas, y en 2016 abrimos la escuela y finales de 2018 cerró. Yo me fui a vivir a Berlín en el medio que pasaron cosas y no fue lo mismo si yo no estaba acá presente, se complicó un poco la gestión y sumado a una crisis económica que hubo en ese momento porque asumió Macri, fue toda una verga, ahí se complicó seguir dando un espacio. Sí. ¿Volverías a hacer un proyecto similar? No. No, porque yo soy muy romántica, eso salió porque tenía que salir, yo no lo busqué, o sea, sí, eran mis amigas, éramos muy amigas con las pibas y a mí me gusta que las cosas se den así. Ahora todo lo que es laburo en grupo lo transmuté a High on Twerk, pero es otra dinámica, porque ya no es como todo tan igual, sino que lidero y delego. Sí, hay una jerarquía, sí, pero sí. No porque eso, Altas Guachas es único y ya queda ahí también. Sí, quedó para la historia y quedó y sumó y no sé, ¿cómo sentís que Flow Altas Guachas incidió al nivel Latinoamérica? ¿O se incidió? Sí, en el twerk un montón, obviamente. Y creo que en la escena local también. En algún momento cuando nosotras arrancamos, tomábamos clases de hip hop. Había algunos de estos referentes de la vieja escuela que están todos funados ahora, que se habían enojado con nosotras un poco también, nos trataban de putas. O sea, movimos también un par de eslabones adentro del juego del street dance. Y también les hicimos replantearse muchas cosas sobre el abordaje de la corporalidad y distintas maneras de llegar a un alumnado también, ¿no? Porque había una estructura muy fuerte, muy machista también sobre qué era en las danzas, estas danzas sociales, y de repente caímos con un planteo muy distinto y afectó, influyó realmente. Mucha gente nos odió, pero yo creo que cuando ya te odian es porque te están observando, entonces está bien también. Y medio que te están aceptando también, capaz de a poco. Y les cuesta, no lo quieren, pero sí lo hacen al final. Bueno, sos cantante también. Algo así. Sí. Lo que me interesa de eso es que te escuché en una entrevista diciendo como que tuviste que aprender control corporal, pero del canto. Ajá. ¿Lo pudiste? ¿Encontraste algo con referencia a la danza, eso? ¿Hay un vínculo entre el control corporal del canto y del baile? Sí, porque es musculatura y regular la musculatura. El diafragma, la garganta. Es distinto porque uno es un trabajo interno, muy interno. Claro. Y el otro es un trabajo que tiene que ver con algo más de lo que se ve, ¿no? El cuerpo de afuera. Sí. Con todo esto de Flow Altas Guachas, por no decir que han sido pioneras del twerk, para afuera es un reconocimiento y un legado, pero también ese lugar a veces siento que para una gente se ha vuelto un poco invasivo a su mente. ¿Cómo te llevas con ese reconocimiento? ¿Lo supiste, cómo te apropiaste de ese rol? Son muchos años, yo ya tengo 34 años y he pasado por muchas etapas distintas. En el momento que más pegadas estábamos acá en Buenos Aires con las pibas, yo no estaba bien conmigo y es como perreando por fuera, llorando por dentro. Claro. Y sí era así, y de hecho los mejores años de gira de mi parte como solista de maestra, que fueron hace un par de años, yo estaba con una depresión enorme. Entonces lo que se ve afuera generalmente no tiene nada que ver con la situación personal de uno es artista, también transmuta ese dolor en algo. Total. Y también me mantuvo viva un poco tener toda esa estructura a la que volcarme, ¿no? Y a mí igual nunca me creí famosa, la verdad. Yo puedo entender muy bien lo que es una persona famosa. Una persona famosa sale a la calle y la gente la saluda y la persigue. Y hay un alcance mainstream que yo no tengo y no voy a tener nunca porque esto es un nicho también. Primero que la danza es un nicho. Sí. Entonces hasta el bailarín más pegado generalmente es un NN para una persona que no sabe de danza, ¿no? Sí. No es lo mismo que un músico, que lo consume una persona que no tiene ni idea de arte. La danza es para un nicho de gente que sabe lo que va a buscar y está yendo a por eso. Y nicho de street dance es otra cosa más muy under chico, todavía. Sí. O sea, para mí eso... Imagínate del street dance y el twerk, así. No, olvídate. Entonces yo nunca me consideré una persona famosa. Siempre me consideré que me iba bien en lo que hacía, pero porque soy full laburadora, no nada de suerte tampoco. ¿Pudiste transmutar todo ese dolor a la danza, a un proyecto de trabajo? ¿Cómo transmutaste toda esa depresión? Digo, ¿tuviste ayuda de afuera? Y psicólogo, terapias de microdosis de hongos.
Sí, soy una psiconauta, también me gusta como explorar mi cabeza. Y Hermoso. siempre hay algún proyecto, ¿no? También eso, las giras son proyectos, los festivales que hago son proyectos. Nada, como separar lo profesional de lo personal a veces hace bien también, porque si no uno se pierde en una y se pierde en todo, entonces no está muy bueno. Pero siento que también para el artista la depresión a veces ayuda. Total. No está bueno decirlo así ni romantizarlo, pero ahí... No romantizarlo, pero también creo que el arte nace de algo, tipo como que nace... De una necesidad. De una necesidad, de un deseo, del dolor, del Sí. amor, de algo te tiene que pasar para que ocurra otra cosa. Y con relación a esto de los proyectos, me gustaría que me cuentes sobre qué es, cómo nació y cuál es el futuro de High on Twerk. Bien, es un festival de danzas focalizado en el twerk. Yo digo que el twerk es la excusa también, pero la idea es como brindar herramientas para que la gente pueda seguir bailando. Okay. Y arrancó en 2021, post pandemia, en Mendoza. Yo estaba viviendo ahí y tenía un grupo de alumnas que veníamos laburando hacía 2 años, bastante intenso. Y quería llevarles otros profes, entonces dije, bueno, voy a hacer unas clases con otros profes. Y como soy siempre bastante ambiciosa para laburar, dije, en vez de hacer unas clases, hago un festival directamente. Y me mandé a hacer un festi y salió re bien. Sí, y después lo fui transmutando en distintos formatos. Hubo ediciones a beneficio, ediciones gratis dentro de otros festis. Lo hice acá en Buenos Aires, lo hice en Barcelona 2 veces. Y ya entrando en tocar esto de festival, a veces traes clases, ¿traes competencia en el evento? Sí, hay compe. Sí, hay compe. Sí, hay compe. Y en esto de la competencia, ¿qué opinás del vínculo que se dio entre el twerk y el formato competencia de la Argentina? A mí me encanta. Sí. Sí, me gusta el freestyle local. Okay. Y siento que ese formato de freestyle se pudo trasladar piola al twerk. Okay. Y le dio una vuelta de rosca bastante interesante. Lo sacó como de la forma y una ejecución tradicional para llevarlo a algo más explorativo. Total. A mí el freestyle me gusta, la competencia tengo mis dudas todavía, la verdad. Siento que a veces hay mucha validación a través de una victoria y mucha frustración por perder. Y es muy binario todo, ¿no? Total. Es como sí o no, sí o Sí, no. total. Y me parece que limita. Sí, yo creo ahí que es la sociedad capitalista que te ubica en un sí o sí una jerarquización de ganar o perder y el que gana es igual a esto, pero yo creo que es como recae en cada uno, ¿no? Entre saber lo que es el juego, saber jugarlo, saber cuáles son las reglas y saber si vos querés jugar ese juego o no. Y también poder luchar si te estás en contra capaz de ese juego y luchar a tu manera en, no sé si usar la palabra cambiarlo, pero transformarlo, eso, como traer cosas nuevas a... Yo propongo del festi como otros formatos. De hecho, este último festi que hice acá en Buenos Aires el año pasado, sí. Había 4 categorías de battle. Ajá. Y los filtros eran sin público. Entonces todos los competidores estaban como obligados, como parte del filtro, a asistir a un conversatorio que hicimos con Nani. Ajá. Para brindarles herramientas de psicología aplicadas a la competencia, para también atravesar el momento de competencia desde un lugar un poco más sano. Okay. Pero uno no es un superhéroe tampoco, uno puede brindar las herramientas, pero hay un contexto más grande que lo que uno también acerca, ¿no? Total. Y yo, no sé, intenté proponer otro tipo de música, un formato propio. Me encargo de que las cosas se parezcan a lo que me gustaría, pero también entiendo que cada uno está buscando algo y siento que en la competencia hoy en día mucha gente ve una esperanza de pegarse y de que le vaya bien a través del nombre que se hizo por haber ganado. Y es una salida laboral también, entonces no sé, se Tal ponen cual. en juego algunas cosas. Sí, como que entras en esto, en contradicciones de uno mismo, de lo que te puede llegar a dar, aparte para, por lo menos en este contexto de país, ser un artista acá es muy difícil y encontramos capaz el camino, no más corto, porque es muy sacrificado ese camino, siento yo, pero sí un camino que sabes que al final va a haber algo, tipo que sabes que te vas a encontrar con una puerta más abierta. Siento que es eso para mí la competencia. Sí, yo difiero un poco de eso igual. Siento que
el camino del artista no tiene que ver con el del competidor. No, obvio, no. Y vi mucha gente ganar un montón y quedarse solamente en ser un ganador de batallas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que también a veces uno para ganar, como que... Voy a decirlo de una manera medio polémica tal vez, pero como que se prostituye un poco. Lo que tiene que hacer también, ves quiénes son los jueces, sabes qué están buscando, para ellos. Sí. Entonces no hay un desarrollo identitario ahí adentro, hay un desarrollo de herramientas, sí te hace más versátil, pero no sé si es tan sincero todo, ¿no? Y me parece que capaz que en otros ámbitos, como bailar por bailar o bailar para existir, puede ser un poco más sincero. Sí, más que me corrijo, no quería decir la palabra artista, quería decir la palabra competidor. Es que para el competidor siento que ese es el camino para capaz encontrar la salida laboral. No, para mí está totalmente distinto ser artista que ser bailarín, que ser, no sé, como que es otro aspecto de tu vida que tenés que desarrollar que no tiene nada que ver con el lado competitivo para mí. La paciencia hay que desarrollar también, como que hay que esperar un par de años. Había un man que se llamaba Nikola Tesla, que era un inventor serbio, y el man decía que por lo menos necesitas 7 años adentro de una disciplina para ser bueno. Y 7 años son 7 años, hay que bancarlo. Y yo veo que los pibes que tienen 20 años capaz empezaron a bailar hace 3 y ya quieren pegarse y tienen que bancar, hay que esperar. Sí, bancar y mantener el eje, la línea, digo, desde donde vos nacís, como cuál es el deseo por el cual empezaste también, como poder mantener esa línea y ver, capaz no la querés mantener, capaz hay gente que se encuentra con que en realidad no era lo que quería. También. Y bueno, nada, es un camino bastante loco, la verdad. También por no decir que hay otros roles, como, no sé, ser gestor, ser DJ, digo, en la comunidad del street dance, ¿no? Con esto de la comunidad, ¿te sentís parte de la comunidad del twerk? Sí, obvio. ¿Sí? Ok, hermoso. ¿Y qué significa para vos la comunidad del twerk? Son un grupo de viejos locos ahí todos medio flasheando la misma. Y es gente que también vive su vida convencido del estilo, de alguna manera. Literal. Porque ponerse en culo en una clase tenés que tener un par de ideas que te acompañen antes, si no, no llegás al punto de ir a una clase, ponerte en cuatro y ponerte en culo para sacudir las nalgas y decir soy bailarín, ¿no? Porque la estructura global tampoco habilita mucho esas prácticas, entonces tenés que creértela lo que estás haciendo. Sí, ponele hoy fue una clase, Yarao a Yae y acá, que organizaron desde Teca Producciones un workshop de despedida de acá de Steffi, que dio una clase de técnica de twerk y después de floorwork, y yo tomé la clase de floorwork. Y eso, es re loco, porque también estuve probando capaz unas cositas ahí cuando mostrabas técnica. Y también medio que el pantalón no te deja moverte, como que no deja... Es que cuando la gente dice, ¿por qué vienen en culo? Porque de verdad no se puede bailar de otra forma. Sí, no se puede, tipo literal. Si no lo probás una vez, no lo pasás por tu cuerpo, no lo podés entender tampoco. Sí. Es muy loco. ¿Y cómo ves, ves una audiencia que ha incrementado en las clases de twerk, en tus clases de twerk, en la comunidad? ¿Ves que fluctúa? Creo que está un poco en baja en este momento. En algún momento estuvo un poco más grande la escena, me parece. Y yo mis clases hace un par de años ya que no doy clases regulares, hace varios, como que me dediqué a dar talleres, a irme de gira y a hacer los festis, ¿viste? Entonces tengo un público que se acerca a la clase en especial, al workshop, que no es un índice de medición también, ¿viste? Okay, no. Pero hablo con las pibas que son maestras regulares del estilo y está difícil la escena, realmente. Y yo creo que también en estos años se perdió mucho cuál era el objetivo principal, ¿no? Esto de el empoderamiento femenino pasó a ser como un discurso vacío también en cierto punto. Total. Entonces ya no se acuerdan por qué realmente están ahí. Y eso hace que se complique un poco llegar a gente nueva. Entonces gente que tiene las convicciones de hace un par de años, pero no siento que haya guachas de 17, 18 años que se estén metiendo, y para mí la juventud es lo que mantiene viva la escena también, que haya interés constante, ¿no? Total. En una entrevista dijiste que en la UNSLB TV, como una charla, que el feminismo en su ola feminista 2018 estaba amistado con el twerk. Viene por este lado lo que decís, ¿no? Como que vino a ayudar a la disrupción de lo que estaba haciendo el feminismo en 2018. Lo que pasa es que fueron momentos. El feminismo
principal, el mainstream, le digo yo, varió mucho, ¿no? En algún momento el feminismo que más se escuchaba era el feminismo de las radicales, tal vez abolicionistas, como un feminismo que replicaba estructuras más de los hombres para validar prácticas. Y después este feminismo cambió, se popularizó, llegó a la tele, se acomodó en un lenguaje más popular y accesible, y desde ese momento habilitó otro tipo de relación con el cuerpo y otras prácticas, y se dejó de ver a una persona que movía el culo como alguien funcional al sistema, para verlo como alguien que irrumpía en el sistema, ¿no? Pero después el capitalismo absorbe siempre todo. Totalmente. Entonces cualquier lucha es comercializable después, y en este caso pasó un poco lo mismo. Entonces este feminismo, que era en algún momento algo molesto y que venía a acomodar cosas, terminó siendo incluido en una agenda popular vacía un poco también, y con ese vaciamiento cultural se vaciaron las prácticas que también lo acompañaban. Entonces se resignificó mucho qué quiere decir mover el culo. En algún momento sí, para esa época, 2018, estaba todo de una manera. Ahora, 7 años después, yo pienso que es otra cosa muy distinta. Y también entiendo que algunas prácticas en internet también habilita a que se confunda todo, como por ejemplo el OnlyFans, que yo estoy completamente a favor del trabajo sexual, pero me parece que hay formatos de megamonstruos, de empresarios, como es este, que absorben básicamente y anulan también, ¿no? Entonces hay una romantización de la prostitución que no ayuda a seguir replanteándose las cosas. Generalmente la gente que elige el trabajo sexual es por necesidad, ¿no? No hay que romantizar tampoco. O sea, estaría bueno que esté bien regulado y demás, pero hay que entender que también es poner el cuerpo todo el rato. Y con el culo y el twerk, a veces la línea es muy delgada, y si la persona que lo está observando no está instruida, puede confundirse una práctica con otra también. Entonces ahora quedó todo medio raro. Te lo hago simple: ves una mujer en culo que está poniendo el culo en una cámara, y si sos un ignorante en estilos de baile, no vas a entender si ese culo está teniendo una técnica y está haciendo alguna destreza, o si es una persona que está poniendo 2 glúteos con una tanga cerca de una cámara. Entonces, para el consumo general masivo, como es internet, del otro lado a veces llega gente específica que lo puede validar, reconocer y valorizar, y a veces llega cualquier random también. Y esos randoms siento que son los que terminan de definir a dónde se acomoda la práctica. ¿Y crees que cambió algo la pandemia? Y no vaya más a lo social ni a lo disruptivo, sino que algo hizo la pandemia con respecto a esto. Sí, la pandemia de internet en general. Y yo creo que son los ciclos de todo. Siempre pasa lo mismo. El capitalismo es muy cruel y siempre termina, a sus enemigos los termina incluyendo para explotarlos también. Entonces, en algún momento las putas eran las enemigas, y ahora encontraron la manera de validarlas y darles un espacio para explotarlas también. Totalmente. Ya llegando al final, me hubiera encantado tener más tiempo acá, pero también por vos. Este workshop que diste hoy fue tu despedida de Argentina, por 1 año más o menos dijiste, y del twerk. ¿Cómo fue este proceso de adiós al twerk? Y estoy afrontándolo todavía. Es algo que me vengo como pensando y planeando hace como 4 años, y no es tan inmediato, es un duelo muy largo. Me imagino. Y responde también a una necesidad personal de explorar otras cosas. También la persona que era yo cuando arranqué a bailar y ponía el culo ahí en la cámara y en la cara de la gente y en todos lados, tenía una necesidad muy distinta a la que yo tengo ahora. Ahora estoy más tranquila y encontré tal vez todo eso en otras prácticas, y necesito como encontrarme a mí siendo más grande en otros lugares. Entonces lo vengo laburando hace un montón, en terapia, todo, ahí intentando procesarlo. También yo vivo de esto, entonces es difícil porque dependo económicamente de las clases y todo. Entonces transmutar todo mi ingreso
otro laburo es complicado, lleva un rato, la verdad. Y sí, a otro rubro también. Claro, ni idea, y me sí. imagino la estabilización económica que también necesitabas de un rubro que te daba el sustento económico que Claro. necesitabas y ahora tenés que pasar completamente a otro. Y que ese mismo rubro te dé el mismo Que me sustento banque, económico. claro, Total, que te 15 banque. años de laburarlo, está Y sí. difícil. Está Bueno, difícil. pero yo creo que vas a poder. Sos una persona súper resolutiva. Estoy en esa ya, pero nada, también me costó desprenderme porque hay emociones. No, obvio, hay me una imagino. parte de la identidad que Sí. está construida a través de eso. Sí, la identidad y no sé si, ¿qué opinás como de la pasión de la danza también? Como a veces uno, por lo menos yo siento que tengo que bailar a veces por pasión, simplemente. Tipo, quiero bailar porque tengo mucha pasión, ¿entendés? Yo bailo todo el día en mi casa, pongo música y bailo, camino por la calle con auriculares, me Yo pongo en la también. esquina y bailo. O sea, bailo. Lo que pasa es que el lenguaje me cambió, ¿no? O sea, ahora, qué sé yo, voy a encarar más clases de floor work, Claro. como que todo lo que viene este año está más enfocado ahí. ¿viste? Hermoso. Bueno, la clase de floorwork fue tremenda, Gracias. me encantó y la pasé muy bien. Así que nada, muchísimas gracias Gracias a vos. por esta charla, Steffi, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Esto es nuevo también para mí y me encantó también cómo desglosás las clases, cómo hablás, como también con ejemplos que yo digo, hay que dar el ejemplo así, por ejemplo. El palo del Tipo del literal, caballito. chicas, hay que meter como un para... Bueno, de una, sí, esto lo entiendo. Es que eso es un truco igual que tengo desarrollado, que es siempre que doy una clase, cada tanto digo una mala palabra porque vuelve a captar la atención de la gente. Lo literal. recomiendo. O la sí. risa, ¿viste? Como que a veces todo es como muy que te solemne. descoloca, sí. Sí. Y por último, algo que quieras decirle a la comunidad de twerk, a las futuras generaciones. Sí, que sean amigos, locos, más que nada. Sí, que banquen los trapos, que el horizonte más lejano no es tan lejano tampoco y se puede alcanzar, pero el trabajo y la salida para mí siempre es colectiva. De una. Siento que si se pierde ese enfoque, en cualquier estilo igual me parece, los estilos merman, se pierden, entonces es bastante clave como entender que tenés que ir acompañado. Al comienzo puede ser pesado, pero a la larga es mejor. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Steffi. Gracias a Yael Gidman por la conecta, acá a Camil por el hospedaje, a Morela y a Franco que me prestaron herramientas de trabajo. Esto fue Entrevista con Flow. Soy Greta Cañaveral y nos vemos la próxima.